Hola a todos, el Señor me lo continúe bendiciendo. Voy a compartir una herramienta excelente para el estudio de la palabra del Señor. Últimamente hay muchos institutos bíblicos que enseñan muy bien, universidades bíblicas que enseñan excelente, pero desafortunadamente muchas veces de pronto no contamos con el dinero para estudiar la Biblia en esos institutos. En esta ocasión les voy a presentar una forma gratuita y que no le envidia nada a las materias que dan en los institutos y universidades que dictan la Biblia. Es únicamente que tú pongas de tu parte las ganas de seguir adelante, las ganas de estudiar la palabra, de llenarte del Señor y de su conocimiento. Aquí encontramos estudios bíblicos teológicos. Este es un pequeño blog bastante sencillo que preparé para estudiar la palabra del Señor. Aquí vamos a encontrar en el plano principal las materias que nosotros vamos a dar. Les voy a comentar ahora al final cómo podemos obtener un título con referente a estas materias y que no tengamos la necesidad de pronto de que mensualmente estemos pagando una pensión para poder aprender esta hermosa y maravillosa palabra del Señor en forma estructurada. Entonces aquí tenemos estructura de la Biblia. Le vamos a dar clic donde dice estructura de la Biblia y vamos a encontrar aquí, como estamos viendo, tres ítems. Estructura bíblica con Willy Alvarenga. Willy Alvarenga es un tremendo hermano en Cristo, estudioso de la palabra del Señor y que tiene un instituto bíblico en los Estados Unidos. Tenemos aquí la estructura de la Biblia 1 y estructura de la Biblia 2. Cualquiera de estas tres que tú quieras estudiarla sería excelente. Te recomiendo la de Willy Alvarenga, que te toca libro por libro. Vamos aquí donde dice panorama bíblico. El panorama bíblico es como ver una maqueta de la Biblia de arriba hacia abajo. Cuando tú ves una maqueta de una ciudad o de un edificio o de una construcción, tú inmediatamente te visualizas de arriba hacia abajo cómo va a quedar, ¿verdad? Igualmente es aquí. Escogí este libro, Panorama Bíblico de la Iglesia Cristiana Misionera del Perú. Si ustedes lo van a leer con detenimiento, van a encontrar ciertos errores, pero al verlo, al ver su estructura, al ver su composición y cómo estaba explicado de forma sistemática, me encantó. Vuelvo y le repito, de pronto hay unos errores que de pronto en transcribir algunos versículos no eran esos versículos. Le voy a dar clic donde dice haga clic aquí y vamos a ver ese libro. Bueno, aquí estamos viendo el panorama bíblico. Excelente, excelente. Un buen trabajo que hicieron aquí. Está completamente gratis. Está la introducción y vamos a encontrar la estructura de los 66 libros o panorama de los 66 libros. Son 108 páginas, bastante corto, donde te va a explicar sobre la creación de los patriarcas, el peregrinaje, el asentamiento de los jueces, el Reino Unido, el reino dividido, el cautiverio. Cuando tú entiendes bien la historia de Israel, cuando entiendes bien la historia de la palabra del Señor y te vas a algunos de los libros, vas a comprender mucho mejor lo que te quiere decir ese libro. La restauración, los libros proféticos, los 400 años de silencio, el Nuevo Testamento y los años del misterio de Jesús, nacimiento y desarrollo y extensión de la iglesia, naturaleza de la iglesia, introducción a los instrucciones pastorales y así sucesivamente hasta el 17. Entonces, así arranca con el curso de panorama bíblico. Entonces comienza a explicar paso a paso desde la creación hasta el apocalipsis en 108 páginas y que te vas a ir enamorando cada vez porque está bien estructuradito, así como lo estás viendo. Hay algunas preguntas que tú tienes que contestar. No tienes que mandarle estas preguntas contestadas a nadie. Esto es un estudio bíblico personal y que tú quieras estudiarlo, aprender. Vamos a cerrar y vamos a seguir. Ese viene siendo el panorama bíblico. Historia de la iglesia. Saber la historia de la iglesia cristiana, cómo nació, por qué, porque hay tantas denominaciones, porque hay tantos evangélicos, porque hay adventistas, porque hay testigos de Jehová. Todo esto es necesario saberlo. Entonces aquí le doy clic y voy a ver historia de la iglesia.
aquí nos muestra la historia desde el principio de la iglesia hasta nuestra actualidad. El capítulo 1 te habla de la contienda de la historia de Cristo, de la iglesia existe para contar la historia de Cristo. El imperio dividido, las persecuciones, los padres de la iglesia, la monarquía, el listado de los papas y papado. Ustedes dirán, ay, ¿para qué voy a saber eso? Hombre, nosotros a veces somos ignorantes de tantas cosas y debemos de saber de dónde salieron los papas. Mira, ahora mismo definitivamente la iglesia católica, ahora mismo la que está en la cabeza en el sentido de que desde un principio, desde el año 325 después de Cristo, fue creada esta iglesia, pero se fue desviando por los parámetros definitivos de la palabra de mi Señor. Y es necesario que nosotros sepamos todas estas cosas. Y de dónde comenzó a salir el protestantismo. Aquí dice en el capítulo 19, el protestantismo, después salieron las reformas, la cuenta de medidas, situaciones mundiales actuales, estación actual mundial, muchas cosas que nosotros podemos aprender aquí leyendo en forma disciplinada. Bueno, tenemos vida de Jesucristo que es indispensable. Definitivamente le damos clic al botón y vamos a encontrar un PDF donde nos habla sobre la vida de Jesucristo, nacimiento, infancia y juventud de Jesús, la nación, la época, el año de retiro, el año de popularidad, el año de oposición y el fin. Es importantísimo este libro, un libro de poquitas hojas, y leer estos de 74 hojas y leer esta palabra, leer este libro, es acercando más al conocimiento de la vida de nuestro Señor. Homilética. Homilética. Importantísimo la interpretación de la palabra del Señor. La homilética lo vamos a tener aquí también unos pequeños videos explicativos de la homilética. La homilética se va adquiriendo con unas pequeñas técnicas y a la vez con la experiencia. Con la experiencia. Vamos a darle clic aquí que nos muestra en la homilética. Vamos a encontrar aquí un PDF de la homilética de la Universidad Teológica Internacional. Y aquí vamos a encontrar un menú o un índice donde nosotros podemos verificar todo lo que nos vas a enseñar sobre la homilética, conceptos generales, relaciones entre homilética y hermenéutica, cuál es la relación que hay, los problemas de la homilética, relación del divino humano en la homilética. Se los recomiendo, esto nos prepara para dar un mejor mensaje. La hermenéutica, aquí lo tenemos, aquí dice que el término genérico del Nuevo Testamento puede significar traducir, interpretar. La hermenéutica nos ayuda a interpretar definitivamente la palabra de mi Señor. La hermenéutica nos ayuda a que no nos salgamos del contexto y que del contexto saquemos herejías. Tenemos un pequeño video que tú puedes seguir de la hermenéutica, lo puedes escuchar o lo puedes leer. La historia y práctica de la hermenéutica bíblica. Este libro, muy bueno, 169 páginas, que nos va a dar un vislumbre sobre lo que es la hermenéutica. Importantísimo este trabajo que nosotros vamos a hacer aquí. Sinopsis de la Biblia. La sinopsis de la Biblia viene siendo más o menos como tuvimos nosotros trabajando el panorama bíblico, pero un poquito más, más detallado por libro. Aquí dice que la sinopsis bíblica es un resumen de cada uno de los libros de la Biblia, mostrando una pequeña introducción para poder conocer el propósito de cada libro y de esa manera tener una vislumbre de la misma. Entonces vamos a darle clic y vamos a ver qué se nos está presentando. Crecimiento en el conocimiento de la Biblia, si no me equivoco, por Willy Alvarenga. Vamos a ver, sí, Willy Alvarenga. Aquí nos enseña Willy Alvarenga, por medio de sus estudios, una sinopsis de cada uno de los libros, de las características de cada libro, cuál es la importancia y cuál es el mensaje. Cuando nosotros tenemos claro esto y vamos a leer el libro de cualquier autor de la Biblia, vamos a entender más propiamente a qué se refiere el autor, para quién la escribió, en qué época, cómo se desarrolló su entorno cultural, histórico, morfológico, gramático,
y cultural. Entonces es una manera excelente de estudiar sinopsis. Aquí en inscripciones, aquí dice historia de materias, materia pastoral y versículo por versículo. Entonces, aquí en inscripciones yo le voy a dar clic. ¿Qué es lo que quiere decir inscripciones? Resulta que el Seminario Reina Valera de los Estados Unidos, aquí dice, es una institución educativa teológica que ofrece servicios educativos en modalidad abierta y a distancia virtual. Esta modalidad permite que al estudiante desarrollar cada asignatura sin necesidad de asistir a un salón de clase o a un horario específico de clase, transformando el tiempo libre en tiempos efectivos de estudio, de manera que autodidácticamente e independientemente cada uno de los alumnos trabajan al ritmo de estudio que le conviene. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ahí te va a presentar el Seminario Reina Valera diferentes clases de materia. Todas estas materias que te va a presentar, que mínimo son 10, para que te den el diplomado, sea en teología, sea en pastorado, sea en lo que tú requieras, que ya vamos a entrar, lo hice de forma estructurada con los libros que les presenté aquí. ¿Por qué lo hice? Porque acá es muy largo y a veces encontré demasiadas palabras que puede decir en 2 palabras. Entonces, fíjate que le di clic al botón y dice estudio bíblico, sinopsis del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Aquí este sinopsis del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento se lleva una gran cantidad de horas en lectura. Por ejemplo, yo lo veo aquí, sinopsis del Antiguo Testamento, y vamos a encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero resulta que yo lo puedo encontrar de una forma más estructurada en el libro que yo les acabé de colocar acá en este pequeño blog, que viene siendo Sinopsis de la Biblia por Biblia Barenga, y es donde nosotros podemos conseguirlo de una forma más amena, ¿viste? Sin tanta, fíjate que esta tiene 253 páginas, pero si tú verificas aquí vas a tener más de 253 páginas, hasta 700 páginas, 1000 páginas. Entonces vas a durar mucho más tiempo leyendo. Fíjate que este es del Antiguo Testamento y viene después del Nuevo Testamento. Entonces, aquí vamos a encontrar eso. Resulta que aquí debe haber una parte donde dice que puedes inscribirte. Ahora mismo no me acuerdo, pero puedes buscarlo con más detenimiento. Inscripciones, aquí está. Aquí está, inscripciones, y te inscribes. Al inscribirte, ahí te dan, ahí te van a dar todos los detalles para la inscripción y cómo inscribirte, ¿ok? Entonces, con más detenimiento tú lo vas a hacer, y al finalizar este curso que estamos haciendo acá por medio del blog que les hice, al final nosotros podemos mandar a pedir un diploma. Pero el diploma no es el que te va a hacer, sino el estudio que tú vas a hacer con la palabra del Señor. Entonces aquí dicen sinopsis, inscripciones, historia de materia. Bueno, vamos a darle clic aquí, y yo estuve trabajando aquí en un historial de materia, ese plan de estudio de récord de la lectura. Entonces esto lo muestra, es el diplomado de teología, la Reina Valera. Vamos a darle clic aquí, y aquí dice el método de estudio, y te va a mostrar un historial de estudio. Que quiera trabajar este blog y lo quiera hacer juntamente conmigo, puede contactarse conmigo por medio del correo electrónico que se encuentra en el blog inscrito. Esta es una pequeña introducción del trabajo que nosotros vamos a hacer, del trabajo que vamos a cotidiar definitivamente. Voy a ir cerrando todo esto que está aquí. Un momentico, que sin querer cerré. Bueno, listo, lo volví a abrir. Entonces vamos a encontrar definitivamente la estructura de la Biblia, panorama bíblico, historia de la iglesia, vida de Jesucristo, homilética, hermenéutica, teología sistemática. Me vuelve teología sistemática. Aquí en teología sistemática es muy importante porque nos va a enseñar la doctrina de la Biblia, las diferentes doctrinas que tiene la palabra del Señor, y es importante que nosotros sepamos doctrina. Acuérdense que hay definitivamente lobos rapaces que quieren torcer la palabra del Señor con el fin y definitivamente de sacarle dinero a los feligreses.
y ellos volverse ricos y engañar a la gente por medio de la palabra. Y por eso necesitamos doctrina, muy buena doctrina. La gran mayoría parte de mi vida he estudiado bastante doctrina y cada vez que alguien sale con algo, yo lo primero que hago es estudiarla. Antes bien, créete en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18. Entonces es necesario. Entonces vamos a ir un momentico aquí al índice para que vayan viendo la doctrina de la Iglesia de Cristo, la doctrina de los ancianos, la doctrina de Dios, la doctrina de la deidad de Cristo, sobre la muerte de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, resurrección de Cristo, del pecado, de la oración, el Evangelio de Cristo, la doctrina de la muerte. Esta doctrina de la muerte es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta porque tarde o temprano todos vamos a morir. La doctrina del bautismo en agua, la doctrina del reino de Cristo, la doctrina de la segunda venida de Cristo, el Evangelio personal, responsabilidad de cristiano, doctrina del diablo, estudio de la Biblia. Y aquí vas a encontrar toda la doctrina que está en la palabra del Señor. De pronto habrán cosas que tú dices, bueno, pero ¿por qué él dice esto y yo creo esto? Entonces es ahí donde tú tienes que estudiar, escudriñar. Nada es perfecto, ¿ok? Nada es 100% perfecto y nadie tiene la verdad absoluta de sus estudios. El único que tiene la verdad absoluta se llama Jesucristo. Pero tenemos aquí una guía de estudio de la cual nosotros no teníamos antes, ¿ok? Entonces, aquí está la teología sistemática, que es muy importante. Ya la sinopsis de la Biblia ya la tenemos y ya explicamos los temas. Materia, entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 historia de 8 materias. Deben de haber un poquito más. Entonces, aquí con esto que nosotros estudiemos vamos a estar preparados. Vamos a estar preparados. Y es que el estudio de la Biblia nunca para. Siempre seguimos estudiando y estudiando la palabra. Entonces ahí te la dejo. Espero que sea de beneficio y de bendición para tu vida. Para contactarte conmigo te puedes contactar por medio de correo electrónico. Si yo no me equivoco, lo tendré aquí. Y si no lo tengo, entonces estaré al pendiente para colocarlo. De todas maneras que hay una caja de comentarios en la cual tú puedes hacerme un comentario. Necesitas la cuenta de Gmail para que puedas hacer comentarios, ¿ok? Bueno, que tengas buen día, el Señor te bendiga.